Hola, buenos días a todos. Soy Salvador Galve, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Tenemos una jornada magnífica para el colegio. Es un día muy importante porque contamos con tres personas excepcionales en lo que se refiere a su trayectoria. Tenemos un miembro de la Comisión Europea en el área de eficiencia energética, que es Pau García, un responsable de la Secretaría de Estado de Energía del Gobierno de España, que es Jacobo Llenera, y un responsable director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, que es Sergio Breto. Pasaré la palabra después a Javier Ramón, que es nuestro responsable en el área, en la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros, que dirigirá y coordinará el acto. Bueno, a mí me gustaría decir en muy pocas palabras que el Colegio de Ingenieros Industriales, como no puede ser de otra forma, está alineado con el Gobierno de España en la puesta en marcha del plan de inversiones y reformas, que incluye proyectos tractores con gran capacidad de transformación y modernización de nuestra economía y sociedad, que están alineados con el plan de recuperación que se está poniendo en marcha a nivel comunitario para impulsar el crecimiento, lo haga más sostenible, más inclusivo y más justo. Este plan requiere el concurso de toda la sociedad y debe desplegarse en torno a grandes ejes o pactos, y en concreto, y para este acto, hablamos del Pacto por la Reactivación para la Transición Ecológica y el Desarrollo de la Economía Verde, que tendrá como palancas la Ley de Cambio Climático y Eficiencia Energética, la Estrategia de Economía Circular, el Plan de Choque de Movilidad Sostenible y, en particular, y en lo que nos concierne al día de hoy, el Plan de Choque Europeo para la Eficiencia Energética y en la rehabilitación de viviendas. A continuación le doy la palabra a Javier Ramón, del Colegio de Ingenieros, para que él coordine y haga el acto. Gracias a todos. Hola, muy buenos días a todos. Tras las palabras de nuestro decano, desde nuestro colegio y en particular de la Comisión de Energía, deseamos manifestar nuestro más sincero agradecimiento a los ponentes, a don Pau García Audí, del área de eficiencia energética de edificios y productos de la Comisión Europea, y a don Jacobo Llerena Iglesias, su director general de eficiencia energética de la Dirección General de Política Energética y Minas de la Secretaría de Estado del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como a todos los asistentes que se han conectado a esta sesión. De alguna forma, para nosotros es un privilegio contar con la participación de Pau y de Jacobo, porque de primera mano nos van a explicar los mecanismos de alguna forma de la Renovation Wave que implican todo lo relativo a la eficiencia energética, a los planes futuros, tanto de la Unión Europea como del Gobierno de España, en cuanto al sector de la renovación y la eficiencia energética de edificios. Yo, a modo introductorio, solamente decir que las directivas europeas tendentes a la descarbonización y, en el caso concreto de España, iniciativas como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático ponen el foco en las medidas a tomar para los diferentes sectores de la economía. En nuestro caso particular, de la mejora de la eficiencia energética de la edificación, lo que puede contribuir nada más y nada menos a reducir el 30% de las emisiones de CO2 a la atmósfera que significa este sector dentro de la Unión Europea. Del mismo modo, estos programas entendemos desde el colegio que suponen una oportunidad de ayudas para la dinamización económica de empresas, de profesionales y de particulares. Sin más preámbulos, damos paso a continuación a don Pau García Audí. Buenos días, Pau. Hola, buenos días. Ante nada, sobre todo, dar las gracias al Colegio de Ingenieros por invitarnos hoy aquí. Creo que es una oportunidad muy interesante para nosotros para presentar qué es lo que estamos intentando hacer con la Renovation Wave, con la ola de renovaciones, pero también es un momento muy importante para nosotros porque estamos justo en la revisión de la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética en Edificios, y ahora es muy importante para nosotros escuchar qué es lo que dice uno de los sectores más importantes, que son los ingenieros. Entonces,
por mi parte, por supuesto, voy a dar la presentación, pero también estoy muy interesado en ver las preguntas y comentarios que vendrán más adelante. Comentar también, siempre lo digo cuando tengo que hacer una presentación en español, llevo muchos años fuera de España, desde el 2005. Raramente tengo que hablar en español y raramente tengo que hacer una presentación oficial en español, entonces pido disculpas por antemano porque seguramente en algún momento voy a utilizar palabras en inglés y me va a costar encontrar el término adecuado en español. Pero bueno, voy a hacer lo que pueda. A ver, antes de empezar con la Renovation Wave, solo hacer un pequeño comentario sobre dónde estamos en el momento para el tema de edificios, porque es un momento bastante crítico. Estamos en este momento de la pandemia, en que, bueno, estamos empezando a hablar de volver al trabajo, de volver a los lugares de trabajo, las oficinas, a los comercios, reabrir la sociedad. Hemos estado encerrados dentro de nuestros edificios durante bastante tiempo. Yo mismo llevo un año sin poder ir a la oficina. Mi oficina ahora es mi casa. Entonces, con todo lo que está pasando, los edificios han crecido en importancia. Y es algo que creemos que va a continuar, porque además de que los edificios son importantes de por sí mismos, tienen un valor muy importante a la hora de reactivar la economía. Como bien sabréis bastantes de vosotros, pues el sector de la construcción es un sector bastante frágil en cuanto, tan pronto como tengamos cualquier crisis que afecte a la economía. Es uno de los sectores en que las grandes inversiones pues, automáticamente se retrasan. No es una prioridad de la gente renovar en cuanto pues, a la situación laboral o la situación económica no está precisamente clara. Entonces, es un momento en que necesitamos poder reactivar el sector de la construcción, pero también vemos que el sector de la construcción en sí mismo puede ser muy importante a la hora de reactivar la economía en general. Y sobre todo es porque el sector de la construcción es muy local. La gran parte de los costes son de mano de obra y la gran parte de los materiales que se utilizan en el sector de la construcción, si no son puramente locales o regionales en este caso, en la gran mayoría son productos que se han hecho en Europa. Entonces, creemos que este sector, que esta parte local y esta parte europea, si reactivamos el sector de la construcción o no lo dejamos caer, que también es muy importante, puede realmente ayudar a la recuperación económica. Y aparte, el sector de la construcción o el sector de edificios en concreto, no solo construcción, ahora también hablo por ejemplo, de mantenimiento, es un sector que creo que está viviendo un momento bastante dulce. Los que lleváis bastante tiempo en este sector seguramente recordaréis los tiempos en que, ser un ingeniero era el arquitecto algún día te enviaba los planos y te decía, ¿ves el armario ese en la esquina? Bueno, pues eso va a ser la sala de máquinas. Y la situación ha cambiado bastante. Creo que en parte gracias a la regulación y la legislación, no solo europea, sino también legislación europea, nacional, regional, incluso local. La legislación local tiene un peso bastante importante en este aspecto. Y la única forma de realmente conseguir los objetivos y el nivel de eficiencia energética que se está pidiendo hoy en edificios es realmente de trabajar todos juntos, el arquitecto con el ingeniero, con el constructor, con los instaladores, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo también es a nivel político que los edificios que nunca habían sido, o la eficiencia energética en edificios nunca había sido precisamente uno de los temas estrella, ahora mismo lo es. El Green Deal europeo lo pone delante de todo. Más adelante voy a explicar quizá por qué es este el caso. Pero vemos también que medidas que se estaban discutiendo hace unos pocos años, realmente, y que en ese momento se dijo, no, esto no
Esto no lo vemos claro, no podemos ir por ese camino. Ahora realmente se han puesto sobre la mesa y hay mucha actividad, tanto por parte de los grupos de interés como por parte de los Estados miembros o incluso por parte del Parlamento Europeo, por ejemplo. Entonces, es un momento bastante, creo que es bastante interesante. Pero bueno, me meto ya directamente en lo que es la Renovation Wave. Entonces, el 14 de octubre del año pasado, la Comisión presentó lo que se llamaba la estrategia sobre la Renovation Wave, la ola de renovaciones. El objetivo es bastante simple, es doblar la tasa de renovación energética en los próximos 10 años y asegurarnos de que esta tasa de renovación dé lugar a eficiencia energética mucho más elevada, pero también a la eficiencia en el uso de recursos. A través de estas renovaciones, pues se prevé también mejorar la calidad de vida, mejorar las condiciones de trabajo, reducir las emisiones de carbono, promover la digitalización en el sector de la construcción y también mejorar la reutilización y el reciclaje de materiales. Entonces, el objetivo en sí mismo es bastante simple, es doblar la tasa de renovaciones. ¿Cómo llegamos a ese punto? Pues bueno, es bastante más complicado. ¿Por qué le ponemos tanta importancia al sector de la construcción en este momento? Bueno, el sector de la construcción es el sector de los edificios es el principal consumidor de energía en Europa. Representa el 40% del consumo energético, la mayor parte es calefacción y frío. Y por otro lado, representa el 36% de las emisiones de carbono. Entonces, dicho de otra manera, si queremos conseguir los objetivos de cara al 2030 o de cara al 2050, de reducir la dependencia del carbono y conseguir una Europa descarbonizada, en algún momento tenemos que pasar por el sector de los edificios. No hay otra manera. El problema que tenemos hoy en día es que, vale, tenemos legislación y códigos técnicos de la construcción que son mucho más exigentes de lo que eran en su día, de lo que eran hace muchos años. Calculamos que aproximadamente un edificio de hoy en día a nivel europeo es el 50% más eficiente de lo que era solo hace 15 años, pero esto no compensa el hecho de que aproximadamente el 75% del stock de edificios hoy en día es muy ineficiente porque se construyó hace bastantes años. Y aproximadamente entre el 85 y el 95% de los edificios que están en pie hoy en día van a estar todavía en utilización cuando lleguemos al 2050. Si a eso le añadimos el problema de que la tasa de renovación energética es muy baja, solo de alrededor del 1%, se puede ver muy rápidamente que tenemos un problema y que o lo atajamos o nunca llegaremos a los objetivos del 2030 o el 2050. Recalcar aquí el hecho de que la tasa de renovación de edificios en general es aproximadamente el 10%, es decir, renovamos un edificio más o menos cada 10 años. Por supuesto, hay edificios que se renuevan más a menudo y otros que no tanto. El problema es que cuando realizamos estas renovaciones, la mayor parte de ellas no afectan realmente al rendimiento energético del edificio. Entonces, o aumentamos esta tasa de renovación o nunca vamos a poder conseguir los objetivos. ¿Qué es lo que significaría a nivel práctico de conseguir doblar la tasa de renovación de cara al 2030? Pues sería aproximadamente, representaría unos 35 millones de edificios renovados. Significaría una reducción muy importante del consumo energético y de las emisiones de carbono. Aproximadamente creo que era del 40% de reducción de emisiones de carbono y un 14% de emisiones de consumo energético, y sobre todo en este momento representaría puestos de trabajo en el sector de la construcción, y también creo que es bastante importante en este momento mantener los puestos de trabajo existentes. Se calcula que aproximadamente por cada millón de euros invertidos en el sector de la construcción se generan entre 14 y 16 puestos de trabajo. Más o menos. Los números varían un poco en función del cálculo.
Uno de los objetivos también en la revisión, en la Renovation Wave, es el de cambiar el tipo de edificio. Estamos hablando de descarbonizar el sector del calor y frío, tackling, no sé exactamente cómo traducirlo, pero bueno, atajar el problema de la pobreza energética y sobre todo los edificios que tienen un peor rendimiento energético. Tener en cuenta que aproximadamente hay unos 35 millones de europeos ahora mismo que no pueden mantener sus casas en condiciones adecuadas. Es un problema muy serio, sobre todo en países como Bulgaria, donde casi la mitad de la población no puede mantener la temperatura en sus hogares, y en Bulgaria creo que hace más frío que en Teruel todavía. Y entonces vemos también, por ejemplo, la importancia de la renovación de los edificios públicos y de la infraestructura social. Creemos realmente que el sector público puede ser la punta de lanza de cara a lanzar la Renovation Wave. Y estamos poniendo en marcha una serie de políticas, una serie de medidas, instrumentos financieros, etcétera, asistencia técnica, que van a ayudar a realmente realizar este cambio. Entonces, hay lo que llamamos 7 áreas de intervención, son bastante variadas. Lo que creo que es más importante todavía, más que las 7 áreas individuales, es el hecho de que para conseguir realmente doblar la tasa de renovación, tenemos que trabajar de manera coordinada. Es decir, los cambios a nivel legal tienen que ir de mano con un incremento en la financiación. Tenemos que poner en marcha asistencia técnica para poder realmente conseguir que esta financiación adicional se transforme en proyectos concretos. Tenemos que desarrollar nuevas tecnologías, asegurarnos de que no solo estamos renovando edificios, sino que también lo estamos modernizando, etcétera, etcétera. Entonces voy a entrar un poco en detalle en algunas de estas áreas de intervención. Entonces, quizá es un poco complicado aquí porque esta es quizá la diapositiva más importante, pero de cara a lo que va a pasar en los próximos años a nivel de legislación, pero porque estamos en un momento que llamamos de Open Public Consultation, es decir, estamos consultando al público, todavía no tenemos ninguna decisión sobre qué es exactamente lo que vamos a meter en estas modificaciones del texto legal. Voy a comentar aquí algunas de las ideas en las que estamos trabajando, pero tener en cuenta que ahora mismo todo eso está abierto a discusión. Es decir, son temas en los que estamos trabajando y no son decisiones que hayamos tomado ya en este momento. Por ejemplo, uno de los temas que estamos tratando es la introducción de lo que llamamos Minimum Energy Performance Standards. Esto sería, a nivel práctico, una obligación de que todos los edificios, incluso los edificios existentes, lleguen o tengan un rendimiento energético mínimo. Por poner un ejemplo, sería algo que se está poniendo en práctica ya en Holanda y en el Reino Unido, aunque el Reino Unido ya no es un Estado miembro, pero bueno, es una experiencia que nos parece muy interesante. En el Reino Unido, los edificios residenciales que están en el mercado de alquiler tienen que tener un rendimiento mínimo. Es decir, alguien que tenga, por ejemplo, un edificio a nivel F no lo puede poner en el mercado de alquiler a menos que lleve a un rendimiento E o a un rendimiento D. Y estos niveles se van a incrementar a lo largo de los años. En Holanda, por ejemplo, si no recuerdo mal, hay una obligación de que todos los edificios no residenciales del sector comercial lleguen a un rendimiento C de cara al 2030. Entonces es cómo conseguir, sobre todo, que los edificios que ahora mismo tienen un peor rendimiento sean los que realmente se pongan a renovar. Otras áreas que estamos mirando es la mejora de los certificados de eficiencia energética, tanto a nivel de calidad como a nivel de la información que proporcionan, y cómo los podemos integrar con otras herramientas que estamos desarrollando, como son los pasaportes de renovación, el Digital Building Logbook, que es un logbook, un repositorio de toda la información del edificio, tanto a nivel de, por ejemplo, el certificado de eficiencia energética, como los componentes que hay dentro del edificio, todos los planos que hay en el edificio, los planes de mantenimiento, etcétera. Y también lo que llamamos el Smart Readiness Indicator, que es un indicador que ha desarrollado la Comisión en los últimos años para analizar cómo de inteligente es un edificio.
Todos estos son elementos que estamos tratando dentro de la Directiva sobre Eficiencia Energética en Edificios, pero también hay otras dos directivas, que son la Directiva sobre Eficiencia Energética y la Directiva sobre Energías Renovables, que también tienen un impacto en el sector de la construcción y están en un momento de revisión. Por ejemplo, en la Directiva sobre Eficiencia Energética hay una obligación para el sector público, los edificios que son propiedad y que son utilizados por las administraciones centrales de los Estados miembros, el Gobierno de España en este caso, el Gobierno central, no los gobiernos autonómicos, y uno de los puntos que se está discutiendo es ampliar estas obligaciones, bien incrementar la tasa de edificios que se deberían renovar o ampliar incluso a otros niveles de las administraciones públicas. Todo esto son temas que se están tratando. Otras áreas que estamos desarrollando es todo lo que sea facilitar el acceso a la financiación. Hablaré bastante más de financiación enseguida, pero este punto es sobre todo a nivel de... hay una serie de trabas administrativas, de barreras que se pueden levantar, que se pueden mejorar para realmente facilitar esta inversión. Otras áreas que se están tratando dentro de la Renovation Wave es incrementar la capacidad. Aquí estamos hablando sobre todo de la formación de los trabajadores, no solo formación de los trabajadores a nivel de obra, sino también de los ingenieros y de los arquitectos, por ejemplo, los instaladores, para que realmente se pongan al día o facilitar accesibilidad a nuevas tecnologías. Que es un punto creo que es bastante importante, porque bueno, la gran mayor parte de las empresas que trabajan en el sector de la construcción son pequeñas y medianas empresas, y todos sabemos lo difícil que es a veces conseguir poder formar a los trabajadores en estas condiciones. Esto también va junto con el desarrollo de productos y servicios sostenibles. Integración de materiales sostenibles, integración de productos naturales, cómo hacerlo para poder reciclar los materiales de la construcción cuando hay una demolición, por ejemplo, etcétera, etcétera. Voy un poco rápido, pero es que me doy cuenta de que voy un poco corto de tiempo. Un punto bastante importante que estamos mirando es cómo conseguir desarrollar renovaciones a nivel de vecindario. Normalmente cuando trabajamos en un edificio pensamos solo en el edificio y nos olvidamos un poco de lo que pasa alrededor. Entonces creemos que es realmente importante abrir este punto, y porque muchas veces, por ejemplo, un edificio puede tener un exceso de calor, que este calor se puede utilizar por los edificios de alrededor. Esto es bastante importante, por ejemplo, a nivel de los parques industriales, pero puede pasar también a nivel urbano. Hay edificios que pueden tener más acceso a renovables, hay edificios que pueden necesitar mucha energía en un momento, pero no en otro momento. Entonces, creemos que realmente los edificios tienen que dejar de ser islas y realmente entrar a formar parte de lo que llamaríamos una red energética. Hay una serie de iniciativas también para desarrollar este aspecto de vecindario, también porque una renovación a nivel de vecindario tiene o genera más oportunidades para incrementar el nivel de renovación. Es decir, cuando hay bastantes edificios en un vecindario o hay una acción concreta sobre un vecindario, es más fácil movilizar a la gente para que renueven sus edificios. Entonces, ahora, muy rápido también otra parte muy interesante, que es la parte de financiación, la parte de dinero. Aquí un mensaje que querría pasar también es el hecho de que, de la misma manera que la Renovation Wave tiene que ser una iniciativa coordinada y coherente, donde estamos tocando muchas teclas al mismo tiempo, en la parte de financiación también. Hay inversión directa. Esto que voy a hablar ahora mismo es solo a nivel de fondos europeos, pero creo que también se puede traducir a nivel de fondos nacionales, regionales y locales. Entonces, hay inversión directa, es decir, fondos europeos que se van a destinar a la renovación de edificios, pero hay también que movilizar el sector privado. Sencillamente no hay suficiente dinero público en Europa o en los Estados miembros
para conseguir el doblar la tasa de renovación. En algún momento tenemos que empezar a movilizar el sector de financiación privado. Entonces hay una serie de iniciativas para realizar esto. Hay también mucho dinero en investigación y desarrollo, no solo investigación de productos, por ejemplo, pero también de procesos. ¿Cómo podemos hacer que un proceso de renovación sea mucho más fácil, eficiente, rápido y que no moleste tanto a la gente cuando estamos renovando un edificio? Hay una serie de fondos destinados a tratar con las barreras no tecnológicas, sino barreras administrativas, barreras sociales, barreras socioeconómicas para ver cómo podemos atajar toda esta serie de problemas. Y finalmente hay la parte de asistencia técnica y de advisory. Perdón, no sabría exactamente cómo traducir ese término. Pero básicamente aquí se trata de, por ejemplo, promover los one-stop shops, los puntos de renovación única. El ELENA Facility, que es un instrumento que ayuda, por ejemplo, a sectores públicos o incluso a empresas privadas a desarrollar sus proyectos o a desarrollar los anteproyectos, buscar financiación, nos ponen en contacto con financiación privada para realmente lanzar proyectos importantes y proyectos potentes. Entonces, las siguientes diapositivas describen los instrumentos principales dentro de cada una de estas áreas. Por ejemplo, en el área de financiación directa, aquí estamos tratando sobre todo la Comisión Europea y los Estados miembros. Uno de los más potentes ahora mismo es el Recovery and Resilience Facility, los planes de recuperación y los planes de recuperación. Jacobo puede hablar quizá más sobre qué es lo que está proponiendo España. Yo lo que puedo decir a nivel europeo es que vemos que los Estados miembros están poniendo muchísimo dinero en la parte de renovación de edificios. No tengo las últimas cifras, pero si no es la parte más importante en comparado con la financiación y desarrollo, creo que seguramente será la segunda. Entonces habrá mucho dinero disponible para renovación de edificios, lo cual también crea un problema porque necesitamos poder invertir este dinero de forma eficiente. Hay también, por ejemplo, los fondos FEDER, que en España en el periodo anterior multiplicaron por 10 el volumen de fondos disponibles para la renovación de edificios. No sabemos todavía exactamente cuánto dinero habrá disponible en el FEDER, pero bueno, por lo que vemos a través de los Estados miembros y un poco enlaza con lo que he dicho al principio, el sector de los edificios está viendo un momento bastante dulce en este sentido. Hay una serie de proyectos y de iniciativas para movilizar la financiación privada. Aquí estamos hablando, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones tratando directamente con bancos para desarrollar productos financieros. Desafortunadamente, los bancos todavía hoy, a pesar de que llevan ya unos años trabajando en la financiación de edificios, el tema de la energía todavía no lo acaban de ver muy claro. Y como no lo ven muy claro, les supone un factor de riesgo. Y estamos intentando desarrollar iniciativas para reducir este factor de riesgo. La diapositiva describe algunas de estas iniciativas. He hablado de la parte de asistencia técnica. Aquí están algunas de ellas. El ELENA Facility y el EU City Facility son para proyectos bastante grandes. El ELENA Facility, si no recuerdo mal, era a partir de proyectos a partir de 50 millones de inversión. Es decir, la financiación del ELENA no es para es el anteproyecto, no es para la financiación del proyecto en sí mismo, pero deberían ser proyectos de más de 50 millones. Pero, por ejemplo, dentro del LIFE está lo que llamamos PDA, Project Development Assistance, que estos sí que serían para proyectos más pequeños. Lo cual me parece importante porque uno de los puntos que hemos visto en los últimos años es, sí, es muy interesante tener proyectos grandes, como puede ser la renovación de varios distritos en una ciudad grande, pero también es muy importante, por ejemplo, movilizar los pequeños municipios, porque hay todavía muchísima población rural. Entonces, es un tema que se está desarrollando. Y, por último, en el tema de la financiación, tratar la innovación y desarrollo. Y aquí hay varias áreas.
Hay varios instrumentos disponibles, quizá los tres más grandes son el Horizon Europe, el LIFE y el Bill for People Public-Private Partnership. Esta es lo que llamamos una PPP, una iniciativa público-privada. También resaltar lo que llamamos el New European Bauhaus, que es un incubador de innovación y creatividad para desarrollar un diseño sostenible. Pongo aquí un poco más de información en esta diapositiva. Tenéis aquí un enlace por si queréis, por si estáis interesados. Me parece bastante interesante aquí porque enlaza un poco o busca crear el enlace entre lo que son arquitectos, ingenieros, científicos y todo el mundo que está trabajando en el sector de la construcción, pero también con artistas. Porque al fin y al cabo hay mucho valor cultural en nuestros edificios y es una manera de intentar conservarlo o desarrollarlo de una manera de cara al futuro. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Estamos ahora mismo, esta semana, el Consejo Europeo va a tratar una serie de conclusiones sobre la Renovation Wave. El Parlamento Europeo ya se ha expresado, han publicado un informe al respecto. Entonces, estamos trabajando con todos estos sectores para desarrollar las iniciativas que se indican en la Renovation Wave. De cara a lo que son iniciativas legislativas y del sector, de legislación y regulación, estamos modificando varias directivas y creo que, bueno, para mí ahora mismo la más importante es la revisión de la directiva sobre eficiencia energética de edificios. Ahora mismo la consulta pública está abierta. Os invito a todos a participar. Os dejo en la presentación, os dejo el enlace. Podéis hacerlo tanto a nivel individual como a nivel de, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros. Y está abierta hasta el 22 de junio. Y esto es bastante importante para nosotros de cara a discutir cuáles son las iniciativas, ver qué es lo que los grupos de interés están viendo y luego empezaremos también a tratar con los Estados miembros y con el Parlamento. Hemos realizado también una serie de grupos de trabajo con sectores concretos para tratar temas concretos. Y el objetivo es que la Comisión prepare su propuesta y adopte esta propuesta de cara a finales del 2021. Es una propuesta, es la propuesta de la Comisión y luego esta propuesta hay que negociarla con los Estados miembros y con el Parlamento Europeo. Pero bueno, comentar aquí es un proceso que normalmente dura entre 2 y 3 años. En este caso lo estamos comprimiendo todo bastante. Porque es lo que llamamos una revisión muy concreta, está muy enfocada a un tema concreto que es el de incrementar la renovación de edificios. Entonces, los pasos que estoy describiendo aquí se están moviendo muy rápido y solamente repetir el hecho de que, bueno, os invitamos a todos a participar. Y aquí lo dejo ya. Por supuesto, estoy abierto a cualquier pregunta o cualquier comentario que tengáis en la próxima sección, en la sección de preguntas y respuestas, o si queréis enviarme un mensaje directamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau, por tu intervención. El tema seguro que está suscitando mucho interés y múltiples preguntas. Aprovecho un poco la ocasión para decir que tenemos un chat habilitado para que los asistentes puedan hacer las preguntas correspondientes tanto a Pau como a Jacobo. Pedid disculpas porque vamos un poco justos de tiempo por los problemas técnicos que hemos tenido y damos ya sin más preámbulo la entrada a don Jacobo Llerena Iglesias, subdirector general de Eficiencia Energética de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Buenos días, Jacobo. Adelante con tu intervención. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación a este webinar. Creo que me escucháis bien porque me estoy escuchando con un poco de eco y bueno, parece que ya ha acabado. Pues agradezco mucho la invitación y la verdad es que también en este foro donde la intervención de Pau pues ha sido realmente pues muy interesante y reveladora. Yo las ideas y
y medidas que voy a exponer pues están totalmente alineadas con lo que propone la Comisión, con los trabajos que desde el Ministerio pues, estamos realizando con el departamento competente de la Comisión Europea, y en este sentido pues voy a explicar, ¿no?, una serie de objetivos, medidas, enfoques, y empiezo con ello. En el esquema, a ver, en el esquema básicamente que propongo, parte de un antecedente y de un diagnóstico que ya ha explicado Pau. Edificios como responsables de un consumo muy importante, ¿no? El 40%, ¿no?, total de consumo de energía en la Unión Europea, también de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues para ese punto de partida y ese análisis, tenerlo en cuenta. Aquí os muestro un gráfico que distingue, ¿no?, entre sector residencial y sector terciario, y con cifras ya en España muy reveladoras. Pues edificios construidos antes de 1980, pues realmente tiene una calificación energética pues ineficiente, ¿no? Y en el estudio que hemos hecho, pues hemos llegado a identificar pues más de 9 millones de viviendas, exactamente pues 9.400.000, ¿no? Bueno, pues un dato interesante y un diagnóstico importante pues para ponernos a actuar, ¿no? Bueno, aquí os muestro otro gráfico donde la evolución del volumen de negocio y también la comparativa porcentual en la renovación integral de edificios, pues nuestro país es realmente baja, ¿no? Y por eso hace falta dinamizar y dar un espaldarazo a la necesidad que tenemos en este sentido. Bueno, pues una primera idea que os quiero proponer es el edificio como hub energético inteligente. Aquí, Pau ya ha adelantado pues una serie de ideas, ¿no? Y el edificio como punto de lanza, ¿no?, esta rehabilitación energética. ¿Cómo analizamos desde mi departamento esta rehabilitación del edificio? Pues como un hub energético y un vector clave en la transición energética. Si lo analizáis, desde la cubierta del edificio, pasando por las instalaciones térmicas interiores y acabando por el punto de recarga para el vehículo eléctrico en el aparcamiento, todo constituye una integración energética en la que se puede explotar pues desde la integración de renovables, fotovoltaica o termosolar, ¿no? Ya digo, en la cubierta, en los interiores, la refrigeración, la calefacción, el agua caliente sanitaria, digitalizando esos consumos, ¿no?, haciendo un consumo inteligente para ahorrar consumo de energía final. Y lo que os decía, ¿no?, el punto de recarga en el aparcamiento, gracias a tecnologías, especialmente en el residencial, pero también estoy pensando en terciario, pues la tecnología, por ejemplo, la V2G, nos puede permitir, ¿no?, ese almacenamiento y ese autoconsumo en el interior del edificio, ¿no?, especialmente para potencias instaladas inferiores a 10 kilovatios, ¿no? Que nos permitirá, ¿no?, pues hacer una demanda gestionable y realmente importante, ¿no?, en este contexto. Terminando también por una idea que comentaba Pau, ¿no?, el edificio viéndolo en su vocación interior, pero también en una vocación exterior, ¿no?, y son esas redes de distrito, esa interacción en el exterior con comunidades energéticas locales, ¿no? Aquí os pongo, ya nos vamos a un contexto europeo y bueno, pues os resumo, ¿no?, todo desde el Ministerio, pues la verdad es que una regulación motorizada, por llamarlo de alguna manera, y con toda la regulación y los planes que estamos impulsando, ¿no? En este sentido, a ver, va un poco lento. Vale, en este sentido, pues bueno, aquí os pongo un resumen, ¿no? El Pacto Verde Europeo, las directivas, ¿no?, especialmente la EPBD y la de eficiencia energética, donde está ahora en revisión, como ha comentado Pau, y después nuestros planes, ¿no?, a nivel de la Administración General del Estado, como la ERESE y el PENIEC, ¿no? La ERESE, bueno, ya la conocéis, ha hecho un diagnóstico, la verdad, con un trabajo muy serio y muy sólido. La Comisión Europea la ha calificado con una puntuación de excelente y os animo, ¿no?, bueno, que seguramente ya lo habéis analizado y estudiado, pero a tener la ERESE como un documento de referencia pues para ver, ¿no?, cómo analizar las actuaciones que vendrán de forma posterior, ¿no? Bueno, pasando a los objetivos de ahorro que tenemos en el Ministerio, pues para el periodo 21-30 pues es realmente ambicioso, ¿no? Y aquí, bueno, pues os pongo un total acumulado de 36.000 kilotets que bueno, nos hace plantearnos pues ser ambiciosos no solamente en los objetivos, sino también en las medidas y en las actuaciones, ¿no?, que debemos desarrollar. Y aquí también combinando los tres ejes, ¿no? Un eje regulatorio que lo tenemos muy integrado en el Ministerio y junto con las instituciones europeas, pero también un eje técnico
y uno económico, ¿no? Que ya lo ha adelantado Pau y lo concretaré más adelante. Bueno, completando toda la presentación, pues aquí os quería poner la diferencia, ¿no? Desde el periodo 14-20 al 21-30, pues hay un 16% más de objetivos de ahorro y, bueno, pues los objetivos de eficiencia que nos hemos marcado, ¿no? Tanto en la comisión como con el ministerio, ¿no? Por sectores, bueno, pues aquí os detallo un poco sobre todo en el residencial y terciario, es decir, en edificios, pues los objetivos en kiloteps que tenemos planteados y, bueno, pues desagregados, ¿no? Tanto en, ya digo, residencial como en terciario. ¿Y qué objetivos tenemos? Bueno, pues en la ola de renovación de edificios, en la Renovation Wave, pues aquí los enumero, ¿no? Cumplimiento de los compromisos, lucha contra la pobreza energética, reformas de calidad, importante, y después explicaré por qué, porque a veces son actuaciones que también comentaba Pau, que están muy atomizadas, ¿no? Y hace falta a lo mejor productos más integrales, más integrados, con herramientas de, bueno, productos llave en mano, con herramientas de a lo mejor un asesor o un agente de rehabilitación integral, esa agente de rehabilitación integral, que, bueno, es una idea en desarrollo, pero que puede ser desde un administrador de fincas, un despacho de abogados, un banco, un estudio de arquitectos, una empresa que tenga esa visión de gestionar las licencias o los permisos del ayuntamiento junto con el proyecto técnico, sabiendo también adaptarse a la climatología de la zona donde el edificio se tiene que rehabilitar y también gestionando la financiación con las entidades financieras, ¿no? Despliegue de energías renovables, que comento antes, redes de calefacción y refrigeración urbana, importante, efecto explosión de la demanda, es decir, hay que movilizarla. Y esto también, bueno, lo repetiré ahora un poco más adelante, pero ya lo que detectamos y lo que ha detectado los estudios que hacemos en el Ministerio es que realmente, más allá de una subvención pública que podamos hacer, ¿no? en planes públicos, pues el propietario del edificio o el usuario de los edificios o de las viviendas no visualiza esa monetización del ahorro energético y no hay por ahora un interés, ¿no? Entonces, hay que despertar la demanda. Hay que despertar la demanda para que de verdad el sector privado tenga esa responsabilidad y ese interés en la inversión, ¿no? También potenciando la oferta, productos llave en mano, evitar la atomización y focalización de medidas con efecto tractor, ¿no? En la inversión de fondos. Lo explicaré más adelante. Y todas estas medidas complementadas entre ellas, ¿no? Una visión integral. En la ola de renovación de edificios, bueno, pues el diagnóstico que hemos explicado antes, que realmente es llamativo, 80% de edificios ineficientes en términos energéticos, 30% de consumo de energético en España, impacto muy importante en la economía del país y, bueno, los objetivos, ¿no? De rehabilitación de más de, mínimo, ¿no? De 600.000 viviendas, 25 millones de metros cuadrados, crear valor tecnológico, que también se ha apuntado antes por Pau, ¿no? Importante. No se trata, de volver a la visión de ladrillo, sin más, ¿no? Innovación, tecnología y monetizar, insisto, importante la idea de monetizar el valor de la inversión, porque también es una idea que hasta ahora en el sector de la eficiencia energética pues no se ha desarrollado lo suficiente, ¿no? Innovación de instalaciones térmicas, autoconsumo, protección también de vulnerables, ¿no? Importante, ¿no? Ejes vertebradores, bueno, pues los enumero aquí, ¿no? Y, como he dicho antes, monetizar la eficiencia energética. Entonces, cuando me refiero a monetizar, lo que estoy pensando sobre todo es en esa dimensión económica para que el ahorro sea visible, para que haya un rendimiento económico del consumidor y realmente ese ahorro energético se pueda traducir, ¿no? En una revalorización del inmueble y en un interés, ¿no? En un interés por invertir ahí, ¿no? Importante también el estudio, el reglamento de taxonomía que se ha publicado, ¿no? en la Unión Europea. Después enumero pues, los siguientes, ¿no? Desarrollo del mercado, ¿no? Creación de empleo, crecimiento económico, el hub energético que he dicho antes del edificio, no dejar nadie atrás, es pobreza energética, ¿no? Importante, sobre todo una responsabilidad que ahí sí que es meramente pública, ¿no? Así como en la financiación, creo que el sector privado tiene que tener un elemento muy importante y una responsabilidad importante. En la pobreza energética sí que las administraciones tienen un rol pues muy destacado, ¿no? Ejemplaridad de los edificios públicos, economía circular, que también se ha citado antes, ¿no? Descarbonización, ¿no? De la calefacción y refrigeración, es decir, instalaciones térmicas. Que la rehabilitación de los edificios sea energética y sea integral. Esto significa que a veces nos centramos mucho en la envolvente, ¿no?
en la envolvente térmica de los edificios, con los aislamientos térmicos de la fachada, ventanas y cubiertas, medidas bioclimáticas, pero como la sustitución de instalaciones térmicas son más atomizadas o su valor económico no es tan relevante, pues podemos dejarlas a un lado y creo que es realmente importante, ¿no? Calefacción, climatización, refrigeración, agua caliente sanitaria, importante. Importante también instalaciones de iluminación y movilización de comunidades, ¿no? Monetizar la eficiencia, ya lo he explicado antes, importante, o sea, que este activo sea tangible, que entre, que sea, o sea, que se visualice, que realmente el ahorro energético significa un ahorro económico, y esto se tiene que hacer con números, ¿no? Y es importante comunicar esta idea, ¿no? Después, lo que decía, lo que os adelanté antes, donde hay que movilizar, ¿no? Una demanda que por ahora vemos que está dormida, ¿no? Y es importante por todo lo que explico aquí, ¿no? De la creación de empleo, factor empresarial, inversión, oferta de servicios, ¿no? Papel ejemplar de los edificios públicos, ya lo hemos comentado, descarbonización de la calefacción y refrigeración, importante, ¿no? Impulso de redes de calor y frío, impulso, ¿no? El edificio, a veces podemos tener la tentación de que tenga una vocación reflexiva interna, ¿no? De solamente ver ese edificio puertas adentro. Hay que verlo en su comunidad, ¿no? Esa red integrada, y para eso las redes de calor-frío son importantes, ¿no? Las comunidades energéticas, que permitirá sobre todo un autoconsumo o potencial autoconsumo, así como también una rehabilitación, pues, realidad inteligente, ¿no? Y un enfoque integral. O sea, esto hay que relacionarlo con edificios inteligentes, comunidades energéticas, integración de renovables, ¿no? Y los principios de economía circular. ¿Qué medidas se proponen? Pues, bueno, como adelantaba antes, ¿no? Mezclar el elemento regulatorio, el técnico y el económico, ¿no? Y que sean compatibles entre ellas. Desde el Ministerio, pues la regulación en el último año está siendo intensa, ¿no? Bueno, pues esto, hoy mismo a primera hora de la mañana, según he visto el BOE, pues he modificado la presentación porque el Real Decreto de Certificación Energética de Edificios pues se ha publicado esta misma mañana, ¿no? Lo hemos trabajado intensamente en el Ministerio los últimos meses, últimas semanas, y bueno, pues, empezando por el Real Decreto de Certificación Energética, instalaciones térmicas, que hicimos una modificación importante hace 2 meses, en marzo. Estamos ahora desarrollando el reglamento de instalaciones de alumbrado exterior, el Código Técnico de Edificación para puntos de recarga, junto con el Ministerio de Transportes. Hace menos de un año, aprobamos el Real Decreto de Contadores, y también estamos desarrollando el Real Decreto de Certificados de Ahorro Energético, de certificados blancos, que en el ámbito del sector residencial y terciario, en el ámbito de los edificios, podrá suponer una herramienta de verdad realmente importante, ¿no? Realmente importante. La semana pasada sacamos a audiencia y a información pública este Real Decreto, y espero que los interesados y todos los stakeholders pues puedan opinar y hacer las alegaciones oportunas, ¿no? Todo esto en el contexto que ya hemos explicado, ¿no? De la revisión de las directivas, ¿no? De tanto de eficiencia energética, de la EPBD y la de renovables. ¿Qué instrumentos técnicos tenemos a nuestro alcance y cuáles me gustaría centrarme? Especialmente en el certificado de eficiencia energética, ¿no? Importante el certificado. ¿Por qué? Porque es una herramienta básica que nos permite medir antes y después, ¿no? de la inversión o de la rehabilitación en el edificio. Y nos permitirá hacer una inversión pues, realmente inteligente. Que lo comentaba antes Pau, ¿no? No se trata, pues eso, de construir o de invertir sin más, sino realmente pensarlo, ¿no? Y el certificado yo creo que puede dar unos datos y una información importante para comparar, ¿no? Para comparar ese ahorro antes y después también relacionando el ahorro con la inversión económica, ¿no? Bueno, es importante la regulación que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues reflejan los ahorros de consumo de energía final, contribuyen a alcanzar los objetivos de ahorro. Quería diferenciar el certificado de eficiencia energética en edificios de los CAEs, ¿no? De los certificados de ahorro energético que están ahora en desarrollo reglamentario, ahora están en fase pública. ¿Qué hacen los certificados de ahorro energético? Eso son certificados que permiten no solamente a sujetos obligados, sino a todos los agentes de la comunidad energética, pues reflejar, ¿no? Esos ahorros de consumo de energía final
a través de un catálogo que también el Ministerio lo tiene que aprobar junto con las comunidades autónomas, ¿no?, de medidas estandarizadas, ¿no?, en distintos sectores. Aquí el certificado de ahorro energético no solamente es para el residencial, también influye en el ámbito industrial, sector servicios, incluso agricultura, pero en el ámbito de edificios va a ser importante, ¿no? Y ya te digo, nos ayudará a monetizar esos ahorros energéticos obtenidos para consumidores finales, ¿no? El indicador, bueno, esto es una traducción no oficial, ¿no?, indicador de proporción inteligente para edificios, o el Smart Buildings Indicator, que lo ha explicado antes Pau, ¿no? Pues también es una herramienta que nos ayudará a digitalizar, ¿no?, el edificio, a monitorizar, a controlar, y es una inteligencia artificial que optimizará el consumo, ¿no? Quería también hablar y comentar, ¿no?, las medidas de pobreza energética, que desde el Ministerio pues estamos teniendo dos ejes, un eje más subvencional o prestacional, que son los bonos, el bono eléctrico y el bono térmico, y después un eje estructural, que ahí está nuestra responsabilidad y ahí influye en el edificio, ¿no? Conocer la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y los planes operativos, pues hemos incluido dos medidas para hacer unas rehabilitaciones que llamamos express, es decir, rehabilitaciones quirúrgicas, que para eso es importante que una figura como el asesor energético ayude a identificarlo previamente y haga el asesor energético parecido a la figura que he explicado antes del rehabilitador, el agente integral de rehabilitación de edificios, que permite pues configurar o relacionar el proyecto técnico con las necesidades económicas y el marco normativo, ¿no? Los instrumentos financieros, pues aquí os pongo un poco tanto los públicos como privados, ¿no? Y en los privados también hay que innovar, ¿no? Y por eso me gustaría citar el sistema PACE. Los he distinguido dentro de los programas de ayuda que tenemos ahora, dentro del plan de recuperación y transferencia y resiliencia con los fondos de la Unión Europea y del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ¿no? Aquí, dentro del PRTR, hay dos componentes importantes que me gustaría citar, ¿no? El componente 2, que es una reforma y una rehabilitación integral, ¿no? Una agenda urbana para toda la administración, y después el componente 11 que se concreta en planes para la AGE. El componente 2 lo va a liderar el Ministerio de Transportes, ¿no? Y ya, como se ha adelantado, es una rehabilitación para todo el sector, ¿no? Que tiene varios subcomponentes o varios ejes, especialmente en comunidades de propietarios, en barriadas, y después también subcomponentes que intentan actuar contra la pobreza energética y también de apoyo a la rehabilitación en administraciones como comunidades autónomas y entidades locales. Ese PRTR, en su componente 2, tiene una cuantía de hasta 6.800 millones. Los ejes básicos de rehabilitación de comunidades de propietarios y rehabilitaciones de grandes barriadas, la inversión llegará hasta 4.200 millones. Es importante. ¿Y dónde pivota? ¿Y cuáles son las configuraciones básicas, ¿no?, de ese componente? Pues se puede resumir en el certificado de eficiencia energética, como lo he explicado antes, el certificado, que va a ser la herramienta importante para medir. O sea, y ese certificado, en los proyectos que se presenten y que quieran ser subvencionables, tienen que asegurar, ¿no?, la mejora de esa letra, ¿no?, la mejora de esa calificación energética. Y, en su defecto también, si esa calificación pues no es posible, asegurar al menos una mejora o una eficiencia mínima del 30% del consumo de energía primaria. Después también un componente importante de este PRTR serán las ventanillas únicas, ¿no? Ventanillas únicas para agilizar toda la tramitación por el lado de la administración, es decir, por la responsabilidad de la administración de agilizar toda la tramitación, pero por el lado del sector privado sea importante la figura del agente de rehabilitación integral. Digo agente de rehabilitación integral, que todavía no tiene un nombre definitivo, está todavía en fase de estudio, pero es una figura que puede ayudar mucho a integrar la idea que he dicho antes, ¿no?, la económica, la técnica y la regulatoria. Los programas con el Fondo Nacional pues ya son programas tradicionales que ya los conocéis, como el PRE, que se aprobó el año pasado, y con el PRTR ya hemos lanzado el MOVES 3. Ya está en vigor desde hace un mes y medio aproximadamente. Aquí, mecanismos financieros innovadores, principalmente estamos estudiando PACE,
creo que es una herramienta innovadora y que, bueno, y también nos lo ha recomendado la Comisión Europea para implicar al sector privado, ¿no? Y después, bueno, mecanismos de carácter fiscal, bueno, pues están todavía también en fase de estudio, ¿no? Medidas de información importante, ¿no? Para visualizar y también de apoyo, ¿no? Como comentó antes. Y, bueno, básicamente, pues eran estas ideas las que he querido presentar. Y, bueno, por supuesto, a vuestra disposición para cualquier duda y cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacobo, por tu intervención. El tema es interesantísimo y hay preguntas para debate, entonces vamos a ver, como tenemos entendido que quizás tenías un poquito más de limitación de tiempo, vamos a empezar por una pregunta dirigida a ti. Vamos a ver, mira, aquí una pregunta que nos entra es que el ascensor es una parte fundamental del edificio y que sin él es difícil realizar reformas integrales. Además, consume energía y puede generarla. Por último, la accesibilidad es un requisito básico. ¿Por qué no aparece el ascensor entre las instalaciones? Bueno, es una pregunta que nos hacen en relación con el ascensor. Bien, entiendo que el contexto es los planes de rehabilitación, ¿no? El PRTR y la subvención, ¿no? de este elemento por parte de estos programas, ¿no? Pues, a ver, aquí, en este sentido, y ya digo, tanto el componente 2 como el componente 11, la idea es que la rehabilitación sea integral y energética. ¿Se puede subvencionar o está previsto que se subvencione? En principio, a ver, la respuesta es no hay ninguna razón para desecharlo o para que no sea subvencionable. Pero la idea es que el proyecto realmente sea integrador en cuanto a la necesidad del edificio. Es decir, que no nos limitemos a cambiar pues, las 4 ventanas o los 2 ascensores o 2 ascensores. Es decir, en un proyecto de rehabilitación integral, ¿es necesario cambiar el ascensor? Sí. Poner un ascensor además, un ascensor inteligente que como bien habéis comentado, pues permitirá ahorrar energía. Por supuesto. Pero insisto que los proyectos, para que sean subvencionables, una clave es que contemple, que sea integral, o sea, que contemple la fuente de generación renovable, que, ojo, no tiene que ser siempre fotovoltaica, aquí la geotermia, la aerotermia, será importante también, pero que contemple una generación renovable, un consumo también, una eficiencia en el consumo térmico y por eso insisto en climatización y calefacción y, por supuesto, accesibilidad y elementos arquitectónicos pues son importantes. El componente 2, que lo está liderando el Ministerio de Transportes junto con mi ministerio, junto con MITER, por supuesto que tiene en cuenta estas cuestiones de accesibilidad y en principio sean subvencionables. Muchas gracias, Jacobo. Bueno, tenemos aquí varias preguntas. Hay otra pregunta que está relacionada de alguna forma, bueno, 2 preguntas que están relacionadas. Una indica que, dada la diferente configuración urbanística de España respecto al resto de la Unión Europea, que tenemos más viviendas en vertical que en horizontal, no siempre se logra un acuerdo de la comunidad de vecinos o comunidad energética y sí puede haber parte de interés de las viviendas particulares. ¿Van a contemplar este tipo de situaciones los programas derivados de esta iniciativa? Esta pregunta sería de alguna manera para Jacobo. Y luego hay otra pregunta que también tiene cierta relación, que es para Pau, que es ¿en qué fechas estará operativo el programa? ¿En 2021, 2022? En el caso de acometer una reforma por parte de particulares o de empresas, ¿pueden acreditar y solicitar los particulares las ayudas que correspondan? ¿Cuándo va a ser esto efectivo? E incluso si se decide acometer algún tipo de reforma energética de eficiencia, si se puede acreditar ex post o solicitar ayudas ex post. Esta quizás, bueno, la dirigimos hacia Pau por repartir un poco también. ¿Queréis que empiece Pau respondiendo? Por si acaso tienes más el tiempo ajustado, empieza tú, si quieres. Muy bien. Pues respecto a la pregunta en la comunidad de propietarios, por supuesto aquí estamos viendo las implicaciones que tiene una posible reforma de la ley de propiedad horizontal y por supuesto que está muy bien visto la particularidad que tiene nuestro país, ¿no? Sobre todo en comunidades de propietarios, pues, comunidades de vecinos donde la urbanización es en vertical, ¿no?
Pues aquí, ¿qué hay que analizar? Pues sistema de mayorías que se dan en esas juntas de vecinos que está previsto para que no se bloquee. O más que no bloquear, voy a decirlo en positivo, para que se incentive esa rehabilitación integral y energética de edificios, se incentive y se posibilite la inversión. Por eso estamos viendo ciertas mayorías que son necesarias para determinadas inversiones y también la responsabilidad. Es decir, responsabilidad que en las votaciones, pues es si es para toda la comunidad de vecinos, solamente para los vecinos o propietarios que han votado a favor. Bueno, eso hay que estudiarlo. Hay que ver también el sistema de garantías y responsabilidades, o sea, quién responde ante quién, o sea, si es el vecino particular o es la comunidad en su conjunto. Y después también, bueno, pues de cara también a las entidades financieras, cuando se hace la inversión, pues bueno, pues qué carácter de protección tiene ese crédito, ¿no? Lo estamos contemplando y lo estamos contemplando y trabajando con el Ministerio de Transportes para que haya, para que se facilite la inversión, De acuerdo. Muchas gracias, Jacobo. Bueno, Pau, pues entonces en cuanto al tema de las fechas o la posibilidad de acreditar ex post una rehabilitación energética, te damos paso. Bueno, no soy un experto en fondos europeos, pero en general el marco de regulación de los fondos europeos permite un cierto grado de flexibilidad. Por ejemplo, en el caso del periodo 14-20, creo que los fondos son, o sea, el gasto se puede acreditar hasta finales del 2022, incluso un poco más en caso de que se estuviese utilizando un instrumento financiero. Los fondos, el periodo 21-27, todo el marco regulatorio ahora mismo está en fase de desarrollo. En principio, la información que tengo es que la gran mayoría se va a aprobar a finales de este año, o van a estar casi diseñados a finales de este año. Ha habido retraso por culpa de la pandemia. Por supuesto, todo lo que sean reuniones, discusiones, ahora va todo mucho más lento. Y en principio, exactamente cómo se va a definir a nivel nacional no lo puedo decir. El marco regulatorio permite un cierto grado de flexibilidad, pero también son los Estados miembros los que al final ponen los criterios concretos para cada programa. Entonces, ¿cómo lo va a acabar haciendo España? Pues no lo sé exactamente. Hay formas de solucionar estos temas. Muchas gracias, Pau. Aquí, Jacobo, ¿nos podías alumbrar sobre algo de cómo lo plantea el Gobierno de España este tema en cuanto a plazos? ¿Puedes refrescarme la sí, era un poco cuando de alguna manera iban a estar operativas estos planes, estos mecanismos para abordar el tema en nuestro país. Y por otra parte, si se podía cometer alguna rehabilitación ahora mismo y poder acreditar o solicitar las ayudas ex post. Vale, pues en cuanto a los plazos, la verdad es que se quiere que se acelere, vamos, mucho. Tampoco, si doy una fecha, comprometo a mis compañeros, tanto de mi ministerio como del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, pero vamos, en el próximo trimestre, o sea, sobre todo en el trimestre septiembre-diciembre, queremos que esté ya operativo. La cuestión, efectivamente, de adelantar inversiones y que se puedan después subvencionar, realmente aquí no puedo concretarlo porque en los diferentes programas o subcomponentes que queramos lanzar, pues hay cierta flexibilidad. Es decir, pues, por ejemplo, en el programa de rehabilitación energética de edificios, en el PRE, que ya está abierto, aunque se financie con fondos propios del Ministerio, bueno, a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ahí lo que exigimos, hombre, pues es el efecto incentivador, es decir, que hay que demostrar que esa inversión, bueno, pues es posterior, ¿no?, a la fecha de publicación del Real Decreto. En cambio sí que hay otras inversiones que para incentivarlas sí que estamos pensando a lo mejor que se pueda financiar ex ante pues el proyecto técnico o actuaciones necesarias para ponerlo en marcha. Aquí estamos pensando más, sobre todo, en programas que tienen que ejecutar comunidades autónomas. Es decir,
financiando ex ante pues, ventanillas únicas o oficinas que faciliten después la inversión. Pero no os lo puedo concretar porque sí que varía en cada subcomponente y en cada programa concreto, ¿no? Aquí lo digo para orientaros y con la máxima transparencia y ayuda posible. Si analizáis el PRE, que actualmente está en vigor, el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios, en los anexos, cuando hacemos actuaciones elegibles y también actuaciones que se pueden anticipar el pago, bueno, pues damos una serie de, concretamos una serie de actuaciones que sí que se puede facilitar. Bueno, puede ser una pista para tener una orientación ahí. De acuerdo, muchas gracias, Jacobo. He entendido un poco, queda bastante aclarada la pregunta. Esta es una pregunta para Pau. Sí, perdón. Javier, solo un pequeño apunte. Sí, faltaría más. En cuanto al tema de los fondos, es que ahora mismo ya hay fondos disponibles para el área de rehabilitación de edificios. No sé exactamente cómo está la situación en Aragón, pero por lo que creo recordar de los fondos a nivel nacional, los fondos FEDER todavía tenían una parte importante de fondos a distribuir. Con lo cual, quizá en Aragón ya se han agotado, no lo sé, sinceramente. Pero recomendaría echarle un vistazo porque, por lo que creo recordar, hay bastantes fondos todavía disponibles en España y la fecha de utilización se acerca, es decir, tienen que gastarse hasta finales del 2022. Entendido, Pau. Pues es un apunte muy interesante. La pregunta un poco yo creo que va dirigida a ti, es de alguna forma pues una pregunta un cierto compleja. El enfoque viene a ser el siguiente. Hemos hablado antes de la descarbonización de las instalaciones térmicas, ¿no? Se habla de una eliminación paulatina de los hidrocarburos en el horizonte 2050. Se habla de que pueden ser sustituidos por electricidad, hidrógeno verde, biometano, biocombustibles, ¿no? Pero claro, queda una duda. Se ha hecho un esfuerzo inversor muy grande en transformar instalaciones de gasóleo, de propano, de GLP, butano, a gas natural durante los últimos años. Se prevé que se pueda hacer un blending de hidrógeno con gas natural paulatinamente como transición para llegar a los gases, digamos, limpios, sin emisión de carbono. Sin embargo, todo apunta a que gran parte de esas instalaciones con ligeras modificaciones pueden ser aprovechadas para vehicular biocombustibles o biometano o hidrógeno verde. ¿Está contemplado ahora mismo, en la situación actual, el poder hacer este tipo de instalaciones y que sean reconocidas porque en el futuro pueden vehicular un gas de alguna manera sin emisión de carbono dentro de los planes de eficiencia? Esa es la pregunta. Sí. Sí, es una pregunta un poco compleja. A ver, en principio, porque todo esto ahora mismo está en discusión. O sea, cuidado con un poco con lo que voy a decir, porque está todo en el aire ahora mismo. Pero las discusiones que hay ahora mismo en este tema van en la dirección de que, en principio, cualquier prohibición o cualquier reducción sobre componentes o sobre equipos iría más dirigida a equipos. Perdón, no iría dirigida a los equipos en sí mismo, iría dirigida al uso de combustibles de origen fósil. Es decir, si hay un equipo que puede ser habilitado para no consumir, por ejemplo, o para dejar de consumir gas natural y utilizar biometano o hidrógeno verde, porque estos son los productos que hay disponibles, pues en principio esto se ve como una de las formas. Al fin y al cabo, hay una realidad que es que no hay una solución única para todos los sistemas ni para todos los equipos. A veces es necesario utilizar cierto equipo y a veces es necesario utilizar otro equipo porque por características técnicas, a nivel de temperatura o volumen o condiciones climáticas locales, no es posible utilizar la solución, por decir algo, bombas de calor, sencillamente porque es una solución eléctrica. Entonces, sí, en principio la idea es esto, limitar el consumo de energía fósil y esos productos que pueden ser adaptados para consumir gas verde, biometano, etcétera, etcétera, en principio podrían continuar operando. Esto es algo que los Estados miembros están pidiendo ahora mismo. Pero, como he dicho,
todo esto son discusiones que ahora mismo están teniendo lugar, entonces una respuesta concreta no la puedo dar. De acuerdo, queda entendido, Pau, queda entendido un poco que el tema está sobre la mesa. Otra pregunta que yo creo, bueno, vamos justos de tiempo, pero yo creo que esta pregunta nos puede dar, bueno, hay bastantes preguntas porque también se pregunta un poco sobre la figura del asesor energético, pero bueno, yo creo que a ver a qué nos da tiempo a contestar. La siguiente pregunta viene relacionada, yo creo que con esta anterior que hemos comentado. Se habla de sistemas, se están implantando muchísimo ahora los sistemas eficientes como la aerotermia, pero parece ser que la aerotermia en zonas muy frías presenta limitaciones de eficiencia, de rendimiento y demás. Entonces, claro, la pregunta que se hace aquí es, en países nórdicos donde hay mucho frío, que puede ser un sistema no eficiente, vuelve a ser un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Porque sigue haciendo necesario el gas natural, incluso en las regiones de España hay zonas frías y zonas menos frías, donde la aerotermia puede ser menos eficiente, viene a estar relacionado con lo mismo. Yo creo que está contestada, porque viene a decir que de alguna manera sigue necesitándose un gas natural de transición a la espera de la llegada de los combustibles limpios, ¿no? Sin emisión de carbono. Yo creo que está relacionada y un poco la has contestado. El tema está sobre la mesa. No sé si quieres apuntar algo respecto a cómo lo está contemplando Europa en relación a países nórdicos fríos que están opinando respecto al tema de los hidrocarburos. Pues es curioso porque precisamente Noruega y Suecia son dos países donde las bombas de calor se utilizan muchísimo. Y es cierto, en invierno, cuando la temperatura baja de 5 grados, ya la bomba de calor empieza a sufrir, el rendimiento empieza a sufrir, pero bueno, son países, concretamente Noruega, que es un país que tiene muchísimo gas, donde la bomba de calor es prácticamente, bueno, por lo que tengo entendido de conversaciones con ingenieros noruegos, es prácticamente la solución estándar. Entre otras cosas porque consideran que la electricidad en Noruega tiene una componente verde muy, muy importante. Prácticamente todo es de origen hidroeléctrico. Incluso sus estaciones de bombeo de gas funcionan con electricidad verde. Entonces es un tema de sí, no hay una solución única. La aerotermal no es la solución que puede funcionar en todos los casos. Hay redes donde puede funcionar mejor y peor. Hay que hacer un balance del tema entre energía y emisiones de carbono, porque el gas tiene sus emisiones de carbono, la electricidad tiene otras. A medida de que la componente verde en el mix de energía incremente, pues esto va a cambiar también. Entonces es un tema que hay que mirarlo. Y como bien se apunta, hay una situación de transición. No es algo que vaya a pasar de un día a otro, y entonces hay soluciones que a lo mejor en un momento dado pues hay que utilizar. Y esto es algo que tenemos muy, muy en cuenta. Por ejemplo, hay países en Europa que no parten de la situación, por ejemplo, de Noruega o Suecia en cuanto a sus redes de energía, donde se utiliza todavía muchísimo carbón para la generación de energía eléctrica, incluso para la calefacción. Entonces allí el gas natural es una alternativa muy atractiva. Y hay que tener en cuenta pues, que estamos hablando de un proceso. Exactamente cómo va a acabar todo esto, pues ahora mismo no lo puedo decir porque se está tratando y se está discutiendo ahora mismo. De acuerdo, muchas gracias, Pau. El tema está encima de la mesa, está claro. Bueno, ya tenemos que ir cerrando el turno de preguntas, pero quizás una última petición de aclaración para Jacobo sobre la figura del asesor energético y el agente de rehabilitación integral. Un poco matizar lo que nos habías comentado antes y damos por cerrado el turno de preguntas. Sí, aquí es una idea, o sea, de cara al desarrollo de los programas del plan de recuperación, sobre todo en los componentes 2 y 11, es decir, en los grandes inversiones para rehabilitación energética integral de comunidades de propietarios, grandes barriadas, el asesor, el agente rehabilitador integral todavía no está, formalmente o normativamente no está aprobado, pero la idea que estamos pensando es que sea una figura que pueda tener esa vocación integradora, es decir, que pueda resolver que se pueda anticipar a los problemas que pueda haber de tramitación normativa, como he dicho antes, ¿no? Con un ayuntamiento, pues gestionando una licencia, un permiso,
interpretando bien o anticipándose en los problemas que, o sea, a la hora de proponer una inversión técnica, un proyecto técnico de rehabilitación en un edificio, sabiendo cómo está, o sea, de cara a la ejecución, pues sabiendo las mayorías necesarias que hace falta en esa comunidad de vecinos, ¿no? Junto con lo normativo, después estaría también, bueno, pues el proyecto técnico, como vamos, se ha discutido, hemos apuntado antes que no es lo, también por tecnología y por zona climática, pues no es la misma rehabilitación, y en nuestro país lo vemos, ¿no? Las necesidades que hay, tanto en comunidades autónomas del norte, a diferencia de las del sur o la vertiente mediterránea, pues no es la misma necesidad. Y eso técnicamente en el proyecto de rehabilitación que se presenta para ser elegible, pues hay que estudiarlo bien y, bueno, y justificarlo. Y por último, el tema económico. Y el tema económico, también enlazando con lo que apuntaba Pau en su presentación, no puede ser que confiemos todo a la inversión pública, al plan de fomento de la administración o a las subvenciones que se puedan dar en los distintos programas. Hay que movilizar una inversión privada. Y en esa movilización de la inversión privada, bueno, pues cuando he dicho que hay que monetizar, hay que despertar la demanda, también implica una responsabilidad. ¿Y qué implicación hay ahí? Pues el agente de rehabilitación integral sí que puede hacer una gestión viendo el instrumento financiero más eficaz o más sostenible o que mejor se puede adaptar a ese proyecto técnico. O sea, que a lo mejor se puede hacer un contrato de rendimiento energético, a lo mejor se puede gestionar pues, unos préstamos verdes que tienen una monetización, pues, o una tasa de retorno pues mucho más económica, una tasa de retorno más rentable, o se puede incluso investigar pues, instrumentos privados, ¿no? Instrumentos de financiación privada complementarios con la subvención pública. En definitiva, y por poner un ejemplo concreto, y esto, por favor, no me lo toméis al pie de la letra y, bueno, lo comparto aquí pues, en un foro de reflexión, pero está en estudio, ¿no? O sea, cuando hablamos de la gente de rehabilitación integral, eso lo puede concretar. O sea, ¿quién puede ser un agente de rehabilitación integral? Pues el propio administrador de fincas. Pero claro, el administrador de fincas, y no lo digo para asustar, pero tiene que adaptarse. O sea, tiene que pasar de una mentalidad que hasta ahora es muy del siglo XX a la transformación energética y arquitectónica que estamos experimentando ahora mismo. Es decir, ese administrador de fincas pues tiene que saber cómo funciona un contrato de rendimiento energético, tiene que saber interpretar las facturas y también tiene que saber, hombre, pues temas de rehabilitación arquitectónica, accesibilidad y elementos necesarios. O sea, pero vamos, lo mismo que puede ser esta figura, puede ser... he puesto antes unos ejemplos, ¿no? Pues a lo mejor una entidad bancaria, un despacho de abogados, o un estudio de arquitectura, o una pyme especializada en estos temas, bueno, una empresa de servicios energéticos. Dejo el margen muy abierto y por ahora la idea es que no esté acotado, la idea es que esté bastante amplio. También habrá que hacer cierta depuración, sobre todo para proteger, ¿no? O sea, que como nosotros como administración también tenemos que evitar, pues eso, que después haya... Pues que no se cuele, ¿no? O sea, no se cuelen, a ver cómo decirlo, ¿no? Figuras que a lo mejor en lugar de ayudar, ¿no? Y de hacer su labor en la rehabilitación, pues lo dificulten, ¿no? Pero básicamente esa es la idea y está en fase de estudio para agilizar toda esta inversión que la verdad es que es mucho dinero, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Jacobo. Bueno, habría más preguntas, pero desgraciadamente tenemos que cortar porque se nos acaba el tiempo y es una pena. Pero bueno, por el momento damos por cerrado el turno de preguntas. A continuación, y para cerrar el acto, le vamos a dar paso a don Sergio Breto, que es el director general de Energía y Minas del Departamento de Industria y Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón. Buenos días, Sergio. Adelante con tus palabras. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, yo creo que sí. Vale, muy bien. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al colegio esta invitación para clausurar esta jornada y quiero decir que ha sido muy ilustrativo escuchar las ponencias de hoy, Jacob. En definitiva, se ha hablado de unos hitos muy recientes del Pacto Verde Europeo, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se publicó el 31 de marzo, de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se publicó, se aprobó el 21 de mayo de este año, o el propio plan de recuperación, transformación y resiliencia del
publicado el 30 de abril. Hitos, como digo, muy recientes. Hitos que evidencian que estamos en unos tiempos intensos con la denominada transición energética. Estamos en un punto de inflexión en el ámbito tecnológico, económico y social. También estamos, desgraciadamente, inmersos en tiempos difíciles, como todos sabemos, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. En este contexto, la transición energética constituye una oportunidad para la recuperación y una palanca decisiva para este relanzamiento económico. Entrando en el sector de la edificación, quería hacer simplemente en estos retos tan grandes que se nos plantean y en estas oportunidades, en esta década tan intensa e interesante que se nos abre, quería en oportunidades que ya se han nombrado, pero fijar 3 cosas. La rehabilitación, la eficiencia energética, la incorporación de renovables en el sector de la edificación comporta disminuir el coste energético de nuestras viviendas y la eficiencia energética es una de las mejores herramientas para luchar contra la pobreza energética. Punto 2, la generación de empleo y la actividad económica que conlleva esta actividad, el relanzamiento de barrios consolidados, una nueva manera del modelo constructivo, etcétera. Como 3, quisiera decir la mejora de confort y calidad de vida de los ciudadanos, que estamos, como decía, muy intensamente en este último año, que todo conduce además a un empoderamiento del consumidor en cuanto que a través del almacenamiento, de los puntos de recarga, del vehículo eléctrico, etcétera, debemos ser parte activa en la gestión de la demanda y en la participación del mercado eléctrico. Aproximándonos a Aragón, vaya primero por delante que he mirado el censo de viviendas de 2017. En Aragón tenemos casi 500.000 viviendas construidas antes del 80 por aquello de la norma básica de edificación de la vivienda. Y que tenemos 215.000 que tienen más de 50 años. Da una idea del campo de actuación que tenemos por delante. Quisiera destacar, lo tenía previsto, además de que ya se ha dicho, la importancia de los certificados de eficiencia energética. La eficiencia energética, para que exista, se debe medir, si no, casi no existe, pero es que además el certificado de eficiencia energética nos va a marcar la posición del edificio en el mercado inmobiliario. Como ha dicho Pau, hay países que tienen ya una determinada calificación energética para poder participar en el mundo del alquiler. La certificación también, como ha dicho Jacobo, es la herramienta para poder optar a subvenciones, que la manera de medirlo y de demostrarlo es a través de las letras de la calificación energética. Yo creo que es un tema muy importante y también, como se ha comentado, hoy se ha publicado el Real Decreto que adapta el Real Decreto que teníamos del año 2013 a la Directiva 2018/844, a la de energética en edificios, pero quisiera destacar 2 cosas que he tenido oportunidad de ver, igual que ya se había tratado antes. Una es un tema viejo de 2013 y es que el técnico competente que hace el certificado debe al menos visitar una vez el edificio, cosa que creíamos que era importante dejarla clara por aquello de que los certificados realmente respondan a la realidad de la eficiencia de los consumos que tiene una vivienda. Y también que las inmobiliarias deben prestar la publicidad de la eficiencia. Hay que dar transparencia, hay que comunicar, como se decía, hay que motivar a todos los ciudadanos a que participen y disfruten y saquen los rendimientos económicos de esta calificación energética. También he hecho los ejercicios para el caso de Aragón. En Aragón tenemos unos 120.000 certificados inscritos. La media, la letra E se lleva el 56%, la mitad, pero si hacemos el ejercicio de agrupar las letras A, B y C antes del 80, representan estas 3 en conjunto un 4%. El 80 por aquello de la norma básica, como decía. Si nos vamos del 80 al 2009, por el RITE, por el Reglamento de Instalaciones Térmicas, este grupo A, B y C se va a un 7,6%. Y si vamos a los certificados de edificios construidos posterior a 2010, estaríamos que el grupo A, B y C representa un 37%.
Vamos a las letras F y G, sucede justo al revés. Antes del 80 son un 32%, entre el 80 y 2009 un 12-13% y a partir de 2010 un 2,43%. La idea de trabajo que hay y quizá de la priorización que se debería hacer de acuerdo con estas calificaciones energéticas y de la importancia que tienen. Se ha comentado el tema de los fondos. Quisiera pues dar algún dato de cómo está la situación en Aragón, desde energía, aparte, como decía, de la componente 2 de vivienda, hablo de energía, los fondos que actualmente, por aquello de que ya se está trabajando, obviamente, con fondos procedentes de la propia Diputación de Aragón, de los presupuestos generales del Estado, del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de los fondos FEDER, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tenemos el PRE, el de rehabilitación de edificios, que en Aragón ha partido con 8.940.000, a los que se van a incorporar para el PRE para menos de 5.000 habitantes, otros casi 4 millones de euros. Estos últimos está por definir. Y de este primer PRE, de los 8.940.000, tenemos 135 solicitudes que con una ayuda solicitada de 8 millones inducen una inversión de 20 millones. Tenemos los MOVES, por aquello de que el MOVES también con el punto de recarga, como decía, en el empoderamiento del ciudadano para poder participar, más allá de recargar su vehículo eléctrico, en la gestión de la demanda de la energía. Como sabéis, tenemos el MOVES 1, MOVES 2, MOVES 3. MOVES 1, MOVES 2 están lanzados, estamos tramitándolos. El MOVES 3 está por incorporarlo todavía a nuestra convocatoria, pero ahí sumamos 18 millones de euros para Aragón. Como están las cosas a nivel del MOVES 1 y MOVES 2, para hacernos una idea de cómo se va incorporando, cómo cada año que pasa la mentalidad va creciendo en esta transformación. El MOVES 1 empezó en 2019, eran 1.200.000 euros, teníamos 156 solicitudes con una ayuda de 984.000 y una inversión de 4 millones. El MOVES 2 está abierto hasta el 4 de septiembre de este año. Tenemos ya 678 solicitudes con una ayuda pedida de 4 millones y una inversión invertida de 30 millones. Son puntos de recarga y vehículos eléctricos, lógicamente. Y el MOVES 3, que están publicadas las bases reguladoras por parte del Ministerio, tenemos que sacar todavía la convocatoria, pero la dotación son de 11 millones de euros. Este MOVES 3 estará abierto las solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2023. Añadir que ayer mismo salió en el Boletín Oficial de Aragón otras ayudas que son nuestras, al 50% presupuesto del Gobierno de Aragón y al 50% de fondos FEDER. Pau, nos queda dinero de fondos FEDER, hemos gastado mucho en energía, hemos ido muy bien, pero tenemos para sacar esta convocatoria dotada con casi 4 millones de euros, 3.900.000, que es para instalaciones solares de autoconsumo o excedentes a red menores de 100 kilovatios, para todo el tema de pequeñas instalaciones en pymes, en pequeñas empresas o, por supuesto, en el sector residencial. Hay otras más, pero bueno, estas son las que más relacionadas tendrían con la edificación. Y bueno, pues ha sido un poco contar cómo está en particular en Aragón las cosas, y ya finalizo diciendo que, como he empezado, que estamos en tiempos intensos, con grandes retos, pero que también ofrece oportunidades. Y el acometer estos retos con garantías necesita la participación y colaboración de todos. Desde la Administración, aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón, sacamos en enero la Ley de Simplificación Administrativa. Intentamos agilizar todos los trámites, aparte de impulsar las energías renovables en este caso, en cualquier sector. Bien, es cierto que agilizar está enfrentado al tema de los requisitos de la general, y estos fondos, además, los requisitos son de manera que tenemos que pasar nuestra intervención, la intervención del Estado y federal. Como decía, desde la Administración participamos, necesitamos que todos los actores, y en este caso quisiera hacer también una llamada pues, a los técnicos, sigan con su profesionalidad. He comentado antes lo de los certificados de eficiencia energética, y que es necesario hacer buenos estudios, buenos proyectos, buenas instalaciones. Esto es todo que quería contaros. Muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Bueno, finalmente vamos a clausurar la sesión. Agradecer a los ponentes, a don Pau García Audi, a Jacobo Llena Iglesias y, por supuesto, a don Sergio Breto por su participación en esta webinar. Esperamos que esta iniciativa de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja haya suscitado vuestro interés de todos los participantes y suscite futuras inquietudes y oportunidades profesionales. Muchas gracias a todos. I want Next Generation EU to kickstart a European renovation wave and make our union a leader in the circular economy. Renovation is a win-win solution. It will reduce energy bills and improve people's living conditions. It will create jobs and help recovery, and it will help us to become a carbon-neutral continent by the middle of this century. The green recovery must begin where we live, work and study. We need better buildings to build back better. Our renovation wave will support families and businesses who want to insulate their homes and offices, green their roofs, install charging points for electric vehicles in their garages, or heat and cool their homes with self-generated renewable energy.